Esta mañana agradezco al pastor, ¿verdad?, que me permita dar esta palabra. Y el tema de esta mañana se llama lo viejo y lo nuevo. Amén. Lo viejo y lo nuevo. Y leyendo algunas historias que el pastor Billy Graham pone en sus libros antes de dar una palabra, quiero leer una anécdota de lo viejo. ¿Y qué? ¿Dónde quedó lo viejo? En el pasado. Amén. Dice así, ¿verdad? Lo viejo y lo nuevo. Lo viejo y lo nuevo. Se dice que una persona que había nacido de nuevo en un culto de avivamiento era conocido como el borracho de la ciudad. Le pregunto a usted, en cada pueblo, en cada ciudad, siempre no falta, ¿verdad? No falta alguien que por ahí se siente abandonado, se siente solo. Este hombre, sí, era conocido como el borracho de la ciudad. Le llamaban el viejo Juan. ¿Cómo le llamaban? El viejo Juan. A la mañana siguiente, alguien le saludó en la calle. Buenos días, viejo Juan. A lo que él respondió, ¿a quién le hablas? A usted. Mi nombre ya no es viejo Juan. Mi nombre es ahora Juan, el nuevo. Amén. ¿Cuántos son el nuevo? Dígale al que está a su lado su nombre: Celestino, el nuevo. Ahora diga usted el suyo. Ya no es el viejo. Amén. Porque las cosas que viejas pasaron. ¿Sí? De tal manera, aquí en el pasaje de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. ¿Quiere usted ponerse de pie y leer ese versículo conmigo? Sí. Capítulo de Juan, capítulo 3, versículo 3. Amén. ¿Listo? Ahora, a una voz. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dígale a su vecino: si tú no has nacido de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. El que pertenezcas a una familia cristiana, que tus padres hayan sido cristianos, no te da a ti la herencia de ser ¿qué? Hijo de Dios. ¿Os es necesario? Padre, Espíritu Santo, que esta palabra, Señor, no venga de labios humanos, Dios. Ayúdanos, Dios, a despojarnos de cosas a veces, Dios, que no nos convienen, Señor. Que únicamente, Señor, buscamos, ¿verdad?, enseñorearnos. Que tú seas hoy, esta tarde, el Señor, porque un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. A Él sea la gloria. Aleluya. Puede usted sentarse. Definitivamente, habemos algunos que ya tenemos más de 30 años en la iglesia.
Probablemente allá en la segunda carta a los Corintios dice algo bien importante en el capítulo 5, en el versículo 17. Nosotros, ¿verdad? Tenemos un caminar largo y yo me gozaba allá en Vida Victoriosa con algunos de los que no se llevó el COVID. Sí, no nos llevó y yo me abrazaba mucho con un amigo que pasamos, ¿verdad? Por esa prueba, ¿sí? Y yo le decía, somos de los que el COVID no se llevó, amén. Usted y yo somos de los que el COVID no se llevó. De tal manera, sí, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una vida sin Dios no tiene sentido. Una frase que he estado mirando mucho ahora después del Mundial, en uno de los directores técnicos, ¿verdad?, que ganó la Copa del Mundo. Pero esa siempre es una frase que yo he utilizado cuando voy y le doy la bienvenida a una persona. Cuando usted ve a una persona que viene por primera vez, usted dele una palabra rápido, porque está la fila atrás, ¿verdad?, para quererlo saludar. Dele una palabra de vida, ¿sí? Separado de Dios, nada podemos hacer. Y uno de los predicadores, ¿verdad?, en esta semana decía que lo más importante, ¿verdad?, decía allá en San Juan 15:5, ¿sí? Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí llevará mucho fruto, y yo en vosotros, dice el Señor, porque separados de mí, ¿qué? Qué importante los mensajes, ¿verdad?, del hermano que nos compartía ayer. Ahora, el hombre sin Dios, oiga usted, ha procurado seguir sus propias reglas y ha fracasado. Las amargas lecciones que ha recibido han venido mediante el sufrimiento y la experiencia de muchas tragedias. El hombre sin Dios ha establecido sus propias reglas, hermanos, de tal manera que lo único que puede cosechar es fracaso. ¿Qué más puede aprovechar? Amargura. Mirad bien por vosotros, dice Pablo, ¿verdad?, allá en Hebreos 13:15. Mirad por vosotros, no sea que brotando alguna raíz de amargura, muchos dicen, vamos a dejar de alcanzar gracia. Y por esa raíz de amargura, muchas veces contaminamos a otros. Y nosotros dejamos de alcanzar, ¿qué? ¿Qué dejamos de alcanzar? Gracia. Amargura, sufrimiento. Tal vez algunos de nosotros quisiéramos volver a nacer de nuevo. Algunos quisiéramos regresar el tiempo. Pero las cosas viejas, ¿qué? Ya no podemos regresar el tiempo. Pero sí podemos, ¿qué? Prepararnos para el futuro. Porque Dios tiene un ¿qué? Un propósito para ti y para mí. Romanos 8:28 dice, ¿verdad?, que todas las cosas a los que aman a Dios, ¿a qué les ayuda? A bien. Sí, entonces nosotros, ¿verdad?, decía el pastor Jacobo antier, estamos predestinados para una vida mejor, para una vida eterna, destinados. El hombre sin Dios tiene un destino, pero el hombre con Dios tiene como destino la eternidad. Así es que
Dejemos lo viejo. Nadie va al bote de la basura y una prenda que ya tiró allá, va, la saca, la lava y se la pone, ¿no? ¿A cuántos nos gusta estrenar? ¿A cuántos nos gusta estrenar? Dígale al que está a su lado, te felicito porque hoy estás estrenando, dígale. Hoy estás estrenando, porque las misericordias del Señor, ¿qué? ¿Qué son? Así es que usted y yo, ayer ya pasó. Y yo le decía hace unos días a una persona que dejó de venir de la iglesia. Yo le hablaba por teléfono y le dije, ¿por qué no vienes a los cultos los domingos? Le decía yo a un hermano de allá, pero hace tiempo. ¿Usted a qué viene el domingo? A ofrecer el sacrificio. Entrad por sus atrios con acciones. Entonces los domingos venimos a ofrecer acciones de gracias. Si el pastor Celestino, ¿verdad?, no está fluyendo y no me está convenciendo y no me está, ¿verdad?, vamos, dando lo que yo quiero recibir, sí, yo vengo a ofrecer acciones de gracias. Sí, porque a veces ponemos nuestros ojos en personas. Y Jesús, ¿verdad?, nos dice muy claramente, Pablo nos dice claramente, puestos los ojos en el autor de la vida y el amor, en Jesús. Y a Él tenemos que venir a ofrecerle acciones de gracias por una semana que se cumplió. Terminamos una semana, Señor, yo levanto mis manos y te doy acciones de gracias, Dios, porque la semana en casa hubo trabajo, mis hijas, mis hijos, mis nietos, porque toda mi casa no padeció ninguna situación triste, gracias, Dios, el día domingo. Si usted quiere levantar sus manos y decirle muchas gracias, Dios, porque yo vengo a ofrecerte a ti acciones de gracias, Señor. Y estoy preparando al mismo tiempo la semana que viene mañana. ¿Qué le parece a usted? ¿Por qué viene usted a la iglesia? A ver, dígame, ¿por qué viene a escuchar un sermón? Un sermón que muchas veces, ¿verdad?, estamos cuestionando muchas cosas, ¿verdad? Porque así somos. El prejuicio natural es parte de un ser humano, pero tenemos nosotros que dejarle al Espíritu Santo el control. Si yo pudiera volver a nacer de nuevo, dígale al que está a su lado, yo sería un cristiano fiel. Amén. Si usted volviera a nacer de nuevo y está casado con una mujer, ¿se volvería a casar con la misma? Yo luego se los digo a las personas que les llego a dar alguna consejería, ¿sí? ¿Te casarías nuevamente con la misma? ¿De las cosas viejas qué? No, ¿verdad? Allí no. He aquí todas son hechas nuevas en la fe. Usted ama a Dios. Dios tiene cosas buenas y nuevas para usted. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, ¿qué? Su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no te olvides. Ahora sí, no te olvides del pasado, de dónde te trajo el Señor. Sí, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Es domingo, ya son las 8 de la mañana. Ay, voy a llegar después de la oración. Voy a llegar después de la alabanza. No, sí, no, hermana. Se trata de aquel que sufrió, aquel que su cuerpo fue partido, aquel que su cuerpo fue despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que usted y yo a veces le hicimos el feo, escondimos el rostro de él, molido por nuestras rebeliones, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga
¿Y por su llaga qué? Amén, hermana, hermano, por su llaga usted tiene la paz. Y cuando usted tiene la paz, puede usted decir qué alivio. Amén. Le está curando a usted, le está previniendo a usted, ¿verdad? De los afanes del mañana. ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo? Esta fue una pregunta. Sí, allá en el capítulo 3 del 1 al 3 de Juan, dice, había un hombre de los fariseos. Los fariseos, quiero decirle que eran enemigos de Jesús. Si a un fariseo lo veían en una reunión de evangelismo que tenía Jesús, el fariseo no crea que él iba para ser renovado, sino que iba para ver si Jesucristo le estaba faltando el respeto a la ley. Tenían envidia, le tenían mucha envidia. Y dice la escritura, ¿verdad? Que por envidia, la envidia es muerte, hermana, hermano. Usted no debe de andar envidiando a nadie. Usted es mejor para Dios, ni nadie debe tener un más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con respeto, piensa de ti con amor por los demás. Haya pues en vosotros, allá en Filipenses 2, dice, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo, que el cual siendo en forma de ¿qué? No le importó la vergüenza. Era la hora tercera, eran las 12 del día. Había una multitud de un lado de la calle y un lado de la otra calle. Iba a pasar Jesús como un delincuente. En medio de dos sicarios lo crucificaron. Y sin embargo, como oveja fue llevado al matadero, como cordero delante de sus transquiladores, ¿qué dice la escritura? Enmudeció. Y usted y yo, cuando alguien nos quiere corregir algo, no le dejamos ni hablar, le arrebatamos la palabra. Pero él, manso y humilde, no abrió su boca. ¿Cómo pues, le decía Pedro, verdad? No te dejes que te pase eso. Él les dijo que iba a la cruz. No dejes que eso te pase. Quítate de aquí, Satanás, dice. Fíjense cómo vio en Pedro, vio un demonio. Le dijo, quítate de aquí, Satanás. Yo puedo llamar una legión de ángeles. Puedo llamar una legión de ángeles y fulminar a toda esta multitud de gente que está gritando. ¿Cómo gritaron? Crucifícale. Puedo llamar una multitud de ángeles, una legión. Pero el propósito de Jesús no era ese. Si Él hubiera llamado una legión de ángeles, tú y yo no estuviéramos aquí esta tarde. Porque Él tenía una misión que cumplir. Un hijo nos es dado. Y el principado, dice Isaías, y el principado sobre su hombro, sobre el hombro de todos los seres humanos, se llamará admirable. ¿Cómo? A ver, dígalo conmigo. Admirable. ¿Qué más? Consejero. Dios fuerte. ¿Qué más? Padre eterno. Príncipe de paz. Levante sus manos y alábele. Príncipe de paz. No es la paz que el mundo me da, dígale. No es esa paz que da el tener una cuenta bancaria. No es esa paz de tener una casa lujosa. No es esa paz de tener todo en la vida. Si no te tengo a ti, no tengo a nadie. Príncipe de paz. ¿Cuántos aman la paz? ¿Cuántos aman la paz? Cuando usted abraza a una persona,
pero un abrazo genuino. No es un abrazo ni un beso. Judas besó al Señor. Y a veces besamos y abrazamos. Un abrazo que realmente usted le conforte, le inyecte paz a la persona. Hay personas que en un abrazo te dicen: tú tienes algo y yo lo quiero. Amén. Así que este hombre, Nicodemo, era un hombre, era un fariseo. En la semana yo estuve hablando del fariseo y el publicano. Y también en la semana hablé de otro fariseo, un fariseo muy, pero muy rico. Tenía una gran mansión, tenía riquezas. Allá en el libro de Lucas 19 dice la escritura, sí, que Jesús llegó a Jericó y Jesús llegó a la gran ciudad. Y allá en la gran ciudad, sí, los residentes empezaron a remolinear y se acercaron e hicieron una gran valla porque Jesús iba a pasar por una calle. Pero ese hombre fariseo de Lucas 19 se llama Zaqueo. ¿Cómo se llama? Se llamaba Zaqueo. Tenía un problema muy grande Zaqueo. Y había una multitud. ¿Y qué hacía Zaqueo? ¿Qué hacía Zaqueo en la multitud? Pero vino el Espíritu Santo. ¿Y qué le dijo el Espíritu Santo a Zaqueo? Súbete a ese árbol, ¿qué? Sicomoro. Y él, previniendo que Jesús ya venía, ¿verdad? Vamos, ya venía en el zócalo, se adelantó y adelante de la gente les ganó ventaja a los que estaban haciendo la valla humana, de tal manera que Zaqueo se subió a un árbol. Jesús no ve lo que nosotros vemos. Jesús vio una necesidad en el fariseo. Jesús vio que ese hombre era marginado, era un publicano, era un enemigo de los hebreos. No podía entrar a la sinagoga, no podía entrar. Jesús vio la necesidad de ese hombre, que era un hombre marginado, no por la estatura, sino en su corazón había una necesidad. Y dice: a todas las que pasen y todo lo que venga, yo, como quiera que sea, tengo que verlo. De tal manera que cuando se abrió paso, ¿verdad? Entre la residencia de las personas que estaban allí, las ramas, ¿verdad? Colgaban hacia el callejón donde Jesús pasó. Imagínese usted, de tal manera que Jesús inmediatamente levantó sus ojos y le vio. Y le dijo: Zaqueo, hoy voy a ir a posar a tu casa. ¿Cuántos de ustedes anhelan que Jesús llegue a tu casa? He aquí, yo estoy a la puerta. Pero algunos somos indiferentes. Somos cristianos, pero ahí está la palabra, ahí está Jesús, ahí está en su corazón, porque usted es templo del Espíritu Santo. Y allí está Jesús. Jesús no está en un madero, sí, vamos a analizarlo, ¿verdad? El principado sobre su hombro. Dice la escritura que Él está reinando hoy, dice, ¿verdad? A la diestra del trono de la mano de Dios. Es maravilloso, hermano, de tal manera que dice el versículo 2, dice así, de este fariseo repudiado. ¿Por qué creen ustedes que fue de noche? ¿Por qué creen que Nicodemo fue a ver a Jesús de noche? ¿Por qué creen? Porque no quería que lo viera nadie. ¿Sí? Las primeras veces que alguna gente viene por primera vez a la iglesia, que ya le hablaron de Cristo, tiene pena. Y por eso lo llevamos al grupo, ¿qué?
al grupo familiar. Primero lo llevamos allá al grupo familiar. Ya empieza a enamorarse de Dios y poco a poco empieza, ¿verdad?, a llegar aquí. Zaqueo tenía una gran necesidad. Jesús lo vio y le dice, y no le dijo, dice, voy a ir a tu casa. Y como dice, ¿verdad? Apocalipsis 3:16, entraré y cenaré con él. Amén. Y él conmigo. Es lo único que le dijo Jesús. Voy a posar a tu casa. Inmediatamente vino la necesidad que había en Zaqueo y dice, ¿la mitad de qué? De mis bienes, que dice, doy a los pobres. No dijo, la mitad de mis bienes les voy a dar, y si se portan bien les voy a dar 4 veces más. No, ¿verdad? Jesús les dijo, la mitad de mis bienes. Era un hombre que nació de nuevo. Solamente por mirar los ojos maravillosos de Jesús, amado hermano. Como ese canto que dice, tú me has mirado a los ojos, me has buscado, ¿verdad? Qué precioso que Jesús te vea a los ojos y te diga, hoy voy a posar en tu casa. Hay que abrirle la puerta a la Biblia, a la palabra, a la oración, al ayuno. Allí es cuando Jesús dice que donde 2 o 3, ahí se va a mover. Qué maravilloso es, ¿verdad?, el Señor Jesucristo. ¿Y cómo puedo nacer de nuevo? Respondió en el versículo 3. Antes, me encanta lo que dice anteriormente. Versículo 2, si lo quiere leer, léalo conmigo. ¿Está hablando de quién? De Nicodemo. Que vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Él ya conocía a Jesús, ya lo había visto en los libros de los salmos y los profetas. Sabemos que has venido como maestro, porque nadie, léalo conmigo y dígalo, porque nadie puede hacer señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sí? Si no está Dios contigo, solamente hará señas. ¿Sí? Allá en Marcos capítulo 16, 17 dice, ¿y estas señales qué? Seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Echarán qué? ¿Echarán fuera qué? Demonios. ¿Hablarán qué? Nuevas lenguas. Tomarán serpientes. Y si tomaren cosa mortífera, ¿qué dice? No les hará daño. Sobre las manos pondrán ¿qué? Sobre las personas pondrán sus manos y ellos ¿qué? Sanarán. Usted y yo tenemos que hacer señales, pero no de humo, Usted y yo tenemos que hacer señales. ¿Te siguen las señales? ¿Estás convirtiéndote al Señor como una nueva persona? ¿Estás dejando de hacer las cosas viejas? ¿Estás viviendo una vida en lo secreto que agrade a Dios? ¿Sí? ¿O en lo secreto cuando nadie te ve? Qué complicado, ¿sí? Entonces, no puede hacer las señales que Él hace. Estas señales que tú haces, Señor, no las puedes hacer si no está Dios contigo. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo? Pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús, ¿verdad?, le dijo, de cierto te digo,
el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido del Espíritu, ¿verdad? Porque lo que es nacido de la carne, perdón, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El nacer de nuevo significa mucho más que un nuevo comenzar. La Biblia enseña que naciste la primera vez en un mundo físico. Usted y yo, los seres vivos, los seres humanos, hemos nacido de un nacimiento físico. Papá y mamá decidieron formar una familia, ¿sí? Y combinaron, ¿verdad?, sus características en su sexualidad. Y esas características, estos ojos verdes, verdes preciosos, los tenía mi abuelita Luisa. Tengo que aprovechar, ¿no? Los tenía mi abuelita. Y cuando mi abuelita y mi mamá me decían, salieron, ¿verdad?, del hospital, decían, hombre, era la palabra de las personas. Pero mis hijas no tuvieron sus ojitos claros, pero ven mejor que yo a veces, ¿eh? Ven muy bien. Y si usted conoce un poquito de genética, son genes secundarios. Se manifiestan los primarios. Si usted es china y su hijo es chino, ahí están sus características. Ese es el nacimiento físico entre dos personas que formaron una familia. Aquí lo dice, ¿verdad? Nicodemo está diciendo, ¿verdad? ¿Cómo acaso puedo yo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Está, ¿verdad? Un hombre, vamos a decir, intérprete, ¿verdad? Una eminencia de la ley. Y dice Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es. Usted y yo necesitamos nacer todos los días. Nacer todos los días. Todos los días. 70 veces 7 usted debe de perdonar en un día, no en una semana, ni en un mes, ni en un año, ¿sí? Que ya se le haya acabado, ¿verdad?, toda en la lista y ya no tenga más. Usted y yo somos pecadores que estamos buscando la perfección. Queremos parecernos más, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, conforme a la medida, a la estatura de Cristo. Amén, de la plenitud de Cristo. Qué maravillosa es la palabra, amado hermano. Usted y yo, ¿verdad? Tenemos que llenarnos, saturarnos de la palabra. Pero si usted nada más la lee un ratito y ya le pegó el mal del sueño, inmediatamente usted se desconecta. Lea la Biblia. En la zona, yo les invito a todos los hermanos que en un año, si lees 5 capítulos diarios en un año, terminas la Biblia. Y tengo la plena seguridad de que muchos de ustedes, ¿verdad?, perdón que lo diga así, no la han leído ni una sola vez. A lo mejor estamos empezando en la vida cristiana. De tal manera, sí, que podemos ver cuando allá Jesús posó en la casa de un fariseo. La gente empezó a murmurar. La gente empezó a decir, ¿cómo ese hombre tan recto, tan justo, tan puro, tan santo, se va a meter a la casa de un ladrón? ¿Sí? Si se acuerdan de la oración del fariseo y el publicano, ¿verdad? Dice la escritura allí en Lucas 18, dice esto, ¿verdad? Dice que el fariseo, ¿verdad?, estaba puesto de pie y hablaba consigo mismo. Yo te doy gracias porque no soy como este ladrón. ¿Qué más? Adúltero. ¿Qué más? Mentiroso. Y dice que él estaba, ¿verdad? Y no soy como este publicano. El publicano regresó justificado.
Él nació de nuevo porque dice la Escritura, ni siquiera levantó los ojos. Sé propicio de mí, pecador. Él regresó justificado a su casa. Ok, tengo tiempo. Quiero decirte algo bien importante. Hoy, en estos días, el tabernáculo de la oración está caído. Y el pastor Raúl cada 8 días anuncia, y lo anunciamos en la zona, pero el tabernáculo de la oración, ¿cómo está? Caído. Y si una iglesia no ora, podemos convertirnos en gente que viene y es entretenida, no es transformada. Y si usted en casa no tiene un aposento alto, óigalo, sí, porque a veces allá en casa, yo tengo un aposento alto, y no quiero jactarme. Desde que hice mi casa puse una piedra allí, sí, y esa piedra todavía, desde que estaba al piso de abajo, todavía la tengo ahí. Es una piedra cuadrada. Y esa piedra cuadrada que está ahí, sí, representa, y cuando la veo, es mi necesidad de entrar en el aposento un tiempo. Jesús también les advirtió de la gran necesidad de orar sin desmayar. Y conocen la historia de la viuda y el juez injusto. Léalas, esas son unas historias maravillosas, unas películas mejores de las que pasan allá en Cineápolis. En verdad, mejor que un programa de Netflix, ¿cómo le llaman? Netflix. Es importante. El profeta Ezequiel dice allá en el capítulo 30, versículo 22-30, dice: y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que no la destruya, y no lo hallé. ¿Habrá alguien aquí, una mujer o un hombre, que se convierta en un intercesor entre Dios y lo que está pasando en nuestro maravilloso, lindo y México querido? Vemos las noticias. Morelos, nuestro estado, nuestro país, vemos. Pero dicen que el que calla, tenemos que orar, hermano. La paz de Jerusalén, que no ha cesado la guerra allá en Jerusalén. No lo hallé. Hombre valiente, que se ponga ahí de rodillas, que invoque, que levante muros de protección alrededor de su casa, alrededor de sus hijos. Y dice el profeta Ezequiel, y no lo hallé. ¿Habrá alguien aquí? Dígale al que está ahí a un lado, dile, ahí te hablan. Ahora dígale, aquí me hablan, a mí me están hablando, heme aquí, dígalo, diga conmigo, heme aquí, yo lo quiero hacer, amén. Ya el Señor tomó una foto desde allá arriba y lo está grabando, ¿sí? Entonces, decíamos, ¿verdad? ¿Habrá alguien? Quiero que sepas, ¿verdad? Que aunque el nacimiento nuevo parezca un misterio, dejar las cosas viejas y no ir, ¿verdad? A ponerte, ¿verdad? El Señor te hace nuevo. El Señor te pone vestido nuevo. El Señor te quita todos los remiendos, ¿verdad?, de paño viejo, y te da un vestido nuevo, porque no se pone remiendo de paño viejo en trapo nuevo. Y tú eres una persona nueva, una persona que se está renovando, transformando, regenerando, una generación nueva. Párate en la brecha y de aquí para allá
ya tu generación, ¿verdad? Si tu generación, eres generación de tus padres, tienes que levantar una generación tuya. Yo siempre he dicho, en todas las señoritas hay un pueblo de Dios. En ese vientre hay un pueblo no nacido aún. Hay un pueblo no nacido aún, hermanos. Necesitamos nacer de nuevo. ¿Y cómo vamos a nacer de nuevo? Levantando el altar de la oración. ¿Y cómo vamos a nacer de nuevo? ¿Verdad? Leyendo la escritura. ¿Y cómo vamos a nacer de nuevo? Pareciéndonos cada vez más a Jesús. Y dice, y el Dios de paz, ¿verdad? Si dice Pablo allá a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 23, dice Pablo, ¿sí? Y el Dios de paz, óigalo, y el Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que seamos, ¿verdad?, reprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Y el Dios de paz, dígale al que está a su lado, y el Dios de paz nos santifique por completo. Usted y yo, dice la Biblia que sin santidad, aquí estamos, ¿verdad?, nada más entreteniéndonos. No puede ver el reino. No puede ver el reino de Dios si no naciere de nuevo. No puede ver el reino de Dios. Y usted y yo sin santidad, nadie verá. Dígale al que está a su lado, nadie verá. Y el nacido de nuevo, escúchelo bien, tiene que reflejar la santidad de Cristo. El nacido de nuevo tiene que reflejar la santidad de Cristo. Allá en el trabajo, allá con los vecinos, ¿verdad? Que siempre están diciendo, ¿y eso que eres cristiano? ¿Por qué lo diré? ¿Por qué lo dicen, ¿Por qué lo dicen? A ver, porque quieren vernos perfectos, ¿no? Porque quieren, ¿verdad? Es que tú vas a la iglesia. No, estamos perfectos, buscando la perfección. Sí. El apóstol Santiago, allá en el capítulo 1, dice algo bien importante, pero el que mira, a ver, vea al que está a su lado, estamos mirando, porque el que mira atentamente la ley, no siendo olvidador, olvidador, ¿verdad?, de la ley, no siendo olvidadizo, sino que persevera en ella, será bienaventurado en lo que hace. El que mira atentamente en la perfecta ley de Jehová, no siendo un oidor olvidadizo, ¿sí?, será bienaventurado en lo que hace. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios, que dice, estará contigo donde quiera que vayas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo, no solamente algunas cosas. Dígalo conmigo, todo lo que en ella está escrita. No entendemos muchos misterios, pero aceptamos por fe el hecho de que en el momento en que nos arrepentimos del pecado y por la fe volvemos a Jesucristo, somos nacidos de nuevo. No físicamente, no biológicamente, espiritualmente, ¿sí? Ahora yo quiero decirles, somos nacidos de nuevo y esto es una impartición divina.
Escúchelo, es una impartición divina. Dios te hace entrar en la vida divina, te imparte. Nos imparte la vida divina cuando nosotros nacemos de nuevo, nacemos del alma, nacemos en el espíritu y nuestro cuerpo, ¿verdad? Decía Pablo claramente, lo dice claramente, ¿verdad? Allá en Gálatas 2:20. ¿Qué dice Pablo en Gálatas 2:20? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Con Cristo? ¿Con Cristo qué? Me voy a pasear a la playa. Con Cristo me gasto, ¿verdad? Una buena cantidad. Con Cristo estoy. Con Cristo estoy, dígalo conmigo, con Cristo estoy. Porque Él ya me impartió su naturaleza divina. Porque ya soy una persona nacida de nuevo. Si usted no es una persona nacida de nuevo, el Señor no le puede impartir su naturaleza. Usted sigue teniendo la naturaleza pasada de pecado. Y el pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, que dice, es vida. Es vida eterna, ¿sí? De tal manera, algunos beneficios del nuevo nacimiento. Nacer de nuevo se obtienen grandes resultados. Tu visión, tu entendimiento se aumentará. Dice la Biblia, habiendo sido iluminados los ojos de vuestro entendimiento. Cosas de las que te burlabas antes, te mofabas antes. Cosas de las que te mofabas y burlabas, ahora las aceptas por fe. Todo el proceso mental de tu vida cambia, ¿sí? Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Allá en los Romanos, ¿verdad? 12 dice, ¿verdad? Que no nos acostumbremos ni nos amoldemos a este mundo, sino que nos renovemos en el entendimiento, para que comprobemos que la voluntad de Dios, óigalo, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es maravillosamente perfecta. Él nos hace perfectos. La justificación. Recibimos la justificación. Romanos 5:1. Justificados por la fe. ¿Qué cosa? Tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, tenemos paz. Ya Él no se acuerda de nuestros pecados. Él ya limpió nuestro pasado. Hoy nos está haciendo unas personas nuevas. Unas personas que entienden, que valoran, que conocen, que son inteligentes. Dígale al que está a su lado, tú eres bien inteligente, amén. Porque tú estás aquí esta mañana, y si tú eres inteligente y estás aquí esta mañana, es porque sabes que vas a recibir mucho de Dios, amén. Mucho de Dios. No solamente golpes, a veces recibimos golpes, ¿verdad? Y a veces las ovejas, dicen por ahí, nos dan de topes, ¿verdad? Perdone, no es cierto eso, algunas. Ya, ¿verdad? Ya pasó eso. De tal manera, ¿quién me da 5 minutos? Levante la mano. 5, 10, 15, 20. Dicen, usted puede quedarse aquí toda la tarde, pero nosotros vamos a las 12. De tal manera que la voluntad, tu voluntad, hermano, que es buena, que es agradable y está en vías de perfección, porque no somos perfectos. Tu voluntad sufre un cambio, beneficios. Durante tu vida estabas lleno o llena de incredulidad, dudabas de Dios, ahora le crees y ahora posees confianza. Ahora tienes confianza. Tal vez antes, dígale al que está a su lado, eso yo era antes. No, ¿verdad? Que no quiere quedar, ¿verdad? En lo que yo diga.
Tal vez antes el orgullo era el centro de tu vida, el egoísmo, la mentira, el odio, el descontento, la malicia dominaban tus pensamientos hacia otros. Esto también cambiará, cambiará. Jeremías, ¿qué dice? 29:11, porque yo sé porque yo tengo pensamientos de bien y no de mal, para darte el bien que tú y yo necesitamos. Es importante que nuestros pensamientos, ¿verdad? Yo a veces le digo, apártate de mí, Satanás, en el nombre de Jesús. Cuando viene un pensamiento, porque vienen pensamientos. ¿Sabe que el centro, el blanco de ataque para el enemigo es aquí en su mente, en su mente? Allí es donde vienen los pensamientos que se convierten en palabras, y esas palabras, ¿verdad?, son actitudes, son conductas que no nos llevan a ningún lado como personas nacidas de nuevo. Te voy a contar otra anécdota, así para que entendamos un poquito lo viejo, lo nuevo, la naturaleza vieja y la naturaleza nueva, ¿sí? De tal manera que ya la naturaleza vieja ya no la practicamos, sino la naturaleza nueva. Hemos nacido de nuevo. Somos nuevas, ¿qué? Nuevas, ¿qué? De modo que si alguno está en Cristo, no dice está predicando ahí el pastor, pero no está en Cristo, ¿sí? Está en la iglesia, ¿sí? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura, porque ha nacido de nuevo. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas, ¿qué? Son hechas nuevas. De tal manera, quiero decirte, lamentablemente, aunque tú y yo somos nacidos de nuevos, quiero decirte que lamentablemente muchas veces podemos caer en alguna trampa del enemigo y podemos, ¿verdad?, expresar y manifestar malos comportamientos, palabras impropias, podemos manifestar actitudes incorrectas, actitudes. Deberíamos de tener aptitudes correctas y no actitudes, ¿qué? Incorrectas. Sí, hay respuesta y solución. Inmediatamente tendrás tristeza cuando le hayas fallado a Dios. Confesarás tus pecados, pedirás perdón. Aunque tú hayas nacido de nuevo, tienes que acercarte al trono de la gracia. Primera de Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Un hombre compró una mascota, un cerdo, lo bañó, le hizo el pedicure, lo limpió bien, le compró un moño y se lo colgó en el cuello, le aplicó un costoso perfume, lo llevó a la sala de su casa. Ahí en la sala de su casa quiso domesticarlo y solamente estuvo, vamos a decir, ni siquiera 5 minutos. Al ver la puerta abierta corrió y fue y el primer charco de lodo, ahí mismo, ¿verdad? Ahí mismo se empezó, ¿verdad?, a mostrar su naturaleza. No lo podemos cambiar, no podemos cambiar una naturaleza vieja si no hemos nacido de nuevo. Aparentemente estaba limpio, aparentemente olía a un buen perfume, pero inmediatamente buscó su naturaleza, porque esa es su naturaleza. Así es el pecado en el hombre.
Pero más Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún qué, siendo aún qué. Dígale, no te hagas al que está a su lado. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, aleluya, ¿sí? Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo, Él es el que nunca jamás en sus labios hubo engaño. Yo lo amo, dígale al que está a su lado, yo lo amo. Ahora dígale, mi Cristo y yo, como dice por ahí una de las hermanas, mi Cristo y yo. Pero dice que si confesamos esa naturaleza vieja que de repente nos atrae, dice aquí, ¿verdad? Dice, lamentablemente, algunas veces el diablo nos pone trampas, ¿verdad? Y es bien sádico y nos pone allí, ¿verdad? La tentación, ¿verdad? Pero si usted cae en alguna situación y tiene tristeza, dice la Escritura, ¿verdad? Que más Dios muestra su amor, más Dios con nosotros, en que siendo aún, ¿qué? Pecadores, Cristo Jesús murió. Cristo Jesús murió por mí, dígalo. Y yo por eso le sirvo, por eso le alabo, por eso estoy esta mañana aquí en su casa. Amén. Y también al rato va a ir a mi casa, dígale, Cristo al rato se va conmigo. Ahora, pero también contigo, dígale al que está ahí, no se vaya a ir enojado. De tal manera, sí, ya decía yo, las buenas noticias, ya hablamos de la justificación, estoy a punto ya de terminar. Sí, la Biblia nos da buenas noticias. Usted y yo soy un príncipe de su pueblo. Usted es una doncella, hermana. Usted es una princesa preciosa para el Señor. Él le hace sentar con las princesas, con las doncellas de su reino, amado hermano. Sí, ahora, sí, ha nacido. Ahora que pertenece usted a la familia real del cielo, lleva en sus venas la sangre real de Jesucristo, el único Rey de Reyes. Quiero decirle, ¿verdad? El vecino va a notar algo en usted. Hay una historia también. Me encantan las historias. Había un hombre que todos los días amarraba su caballo en el potrero de la cantina del pueblo. Todas las mañanas, ¿verdad? El cantinero estaba feliz porque ese, ¿verdad? Hombre, ese vaquero amarraba su caballo allí en donde estaba la cantina. Un día, había un templo metodista a un lado. Salió y ya no vio el caballo amarrado ahí en su taberna, en su antro. Ahora el caballo estaba amarrado del otro lado. Estaba amarrado, ¿verdad?, en el pórtico del templo. Un día después lo vio pasar el cantinero y le dijo: bueno, ¿por qué ya no amarras tu caballo aquí en mi negocio? Dice: he cambiado de lugar. Ahora mi caballo lo amarró allá en la entrada del templo. Había pasado por ahí Billy Graham. Había tenido una de esas campañas poderosísimas, ¿sí? Y lo contó como un testimonio, ¿sí? Ese hombre fue convertido, fue cambiado, nacido de nuevo en una campaña evangelística y cambió de lugar su caballo. Dígale al que está a su lado: cambia de lugar tu auto. Porque el Señor te lo va a dar, si no lo tienes, Ahora, ¿verdad? Antes eran caballos, ahora tenemos autos. Gloria a Dios por los hermanos, ¿verdad?, que hoy tienen un medio de transporte. Sí, yo recuerdo cuando estábamos en algún lugar, ¿verdad? Nos decía el pastor, eran como 3 carritos. Dice: oren para que el Señor nos dé otro lugar. Y dice: y lo primero que va a hacer el Señor, les va a dar un auto y lo va a llenar del estacionamiento de autos.
Eso es importante, la conclusión. La vida que emana de Dios, la vida del nuevo nacimiento no se puede obtener por un desarrollo natural ni por esfuerzos de personas. Lo que Dios hace, el asunto de recibir nueva vida es semejante a una moneda. Escúchelo bien, me gustó el ejemplo. El asunto de recibir vida nueva es semejante a una moneda que tiene en su adverso y en su reverso. Al recibir nueva vida, tiene un lado divino esa moneda. ¿Qué le dijo Jesús, verdad, cuando le cuestionaron del diezmo? ¿Sí? ¿Qué les dijo? ¿A César? ¿Qué esfinge tiene esta moneda? A César. Entonces, ¿qué dijo Jesús? A César lo que es de César. Usted y yo en esa moneda, ¿sí? Un lado divino. Dígalo conmigo, yo tengo un lado divino. Yo tengo un lado divino, pero también tengo otro lado humano. Y lo divino lo tengo que cultivar, lo tengo que edificar, lo tengo que alimentar. Si lo divino yo no lo puedo cultivar, no lo puedo dominar, porque Dios me ha dado espíritu de poder, amor y dominio. Usted tiene que dominar aquellas cosas que todavía en la carne, ¿verdad?, que en el lado humano de la moneda todavía nos estorban. Lo divino va a dominar todo aquello que a usted le estorba. El alma, ahí está el yo. En el alma, ahí está usted. En el alma sabe usted quién es usted. Pero en el espíritu, quiero decirle que en el espíritu está la necesidad más grande que tenemos los humanos, una necesidad muy profunda de tener a Dios de nuestro lado, de tener a Dios de nuestro guardador. El ángel de Jehová acampa y aguarda alrededor de los que le temen. ¿Sí? En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y mucha bendición tendrán nuestros hijos. De tal manera, lo que Dios hace, el asunto de recibir vida es semejante a esa moneda. Usted debe de cuidar más en su vida representada en este ejemplo. El lado divino es lo más importante que vence al lado humano, ¿sí? Ahora, el nacer de nuevo es obra del Espíritu Santo. ¿Cómo trata usted al Espíritu Santo? ¿Cómo trata usted a las personas? Anoche yo estuve en un evento y había meseros. Y los meseros, yo siempre lo he dicho y lo utilizo como un ejemplo. La humildad se refleja cómo usted trata a las personas que tienen un servicio como el de un mesero. Un mesero viene y se presenta y dice: yo soy Celestino Silva Hernández, yo voy a estar aquí para atenderlo y para servirlo como usted se merece. Y nos quedamos hasta el final. Y la gente se fue. Me da tristeza, ¿eh? Y las meseras y los meseros a veces hasta se ponen allá adelante para ver si usted ha nacido de nuevo. Si usted puede y tiene, trate a las personas con humildad. Un nacido de nuevo aprende de Jesús. Aprendan de mí la santidad de Jesús. Soy manso, soy humilde de corazón. La santidad está en los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, bondad,
benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas, amado hermano, busquemos la humildad, y la humildad nos dará la santidad, El nacer de nuevo es obra del Espíritu Santo. No hay nada que pueda hacer para obtener este nuevo nacimiento. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, dígalo conmigo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿sí?, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, el versículo 13, casi muchos no lo tocamos, pero dice el 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí vienen los nuevos, los nacidos de nuevo, en el versículo 13 de Juan 1, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Usted biológicamente no tuvo el privilegio de escoger a sus padres, pero dice la Biblia allá en Mateo 22, 14, porque muchos son llamados hijos de Dios. Porque muchos son ¿qué? Escogidos de Dios. Porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos.